Muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a empezar con el paradigma de orientación a objetos. Vamos a ver el lenguaje Java y la implicación que tiene la orientación a objetos, en cualquier lenguaje, pero más concretamente en Java. Cuando nosotros nos referimos a paradigmas de programación o qué tipos de lenguajes de programación existen según sus paradigmas, algunos de ellos pueden ser por procedimientos, objetos, paradigma lógico, por eventos, funcional, reactiva o multiparadigma, que conlleva un híbrido de varios de los anteriores. En este caso, concretamente, los dos más comunes son el paradigma por procedimientos y el paradigma de orientación por objetos o orientado a objetos. En este caso, el lenguaje Java es un lenguaje orientado a objetos únicamente. A la hora de comparar los dos principales paradigmas, es decir, el paradigma por procedimientos y el de orientación a objetos, encontramos grandes diferencias que nos implican poder escoger un tipo de lenguaje u otro según las necesidades o las características que tienen cada uno de ellos. En primer lugar, cuando hablamos de los paradigmas por procedimientos, podemos destacar que son lenguajes por lo general más antiguos, requieren de grandes esfuerzos para el programador, el código resulta largo y difícil de mejorar y analizar. De ahí también que esa labor y ese esfuerzo para el programador sea aún mayor, y la reutilización y la corrección del mismo es una tarea realmente ardua. Esto viene justamente explicado por lo anterior, ya que el código que se genera normalmente resulta en códigos muy largos y que son difíciles de poner a analizar. Su reutilización futura y la corrección del mismo en caso de que existieran errores es realmente complicada. Cabe destacar que en este tipo de lenguajes existe un fenómeno que es el fenómeno spaghetti, y es que básicamente lo que sucede es que en este tipo de lenguajes existen llamadas de código que hacen que el código salte líneas o retroceda líneas de manera no arbitraria, pero bueno, según la necesidad. De manera que tú estás haciendo continuamente saltos de arriba a abajo y de abajo a arriba según las llamadas y según los saltos que se quieren realizar. Eso lo que implica es que a la hora de la ejecución de ese programa, cada uno de esos saltos de arriba a abajo, de abajo a arriba y consecutivamente según las necesidades, genera un flujo de ejecución que realmente representa algo similar a los espaguetis. De ahí que se denomine el efecto spaghetti. Este fenómeno añade una dificultad extra a esa labor de programación y también a la de análisis y posteriormente, evidentemente, la reutilización y corrección. No obstante, este tipo de lenguajes son utilizados para tareas concretas por delante de otros, dado que existe una serie de ventajas para ellos. Algunos ejemplos de lenguajes por procedimientos son Fortran y COBOL. Por otro lado, tenemos los lenguajes de programación orientados a objetos, que es un paradigma que ha surgido posteriormente, es un paradigma más moderno y que lleva o evoluciona de paradigmas anteriores. Concretamente se entiende como una forma de pensar que es mejorada o que está mejorada y que facilita esa labor. Por lo tanto, se entiende que se facilita la labor del programador o de aquella persona que utiliza este tipo de lenguajes. ¿Y por qué es una forma de pensar mejorada o por qué realmente se facilita la labor al programador? Bueno, la característica básica es el tipo de representación de los datos o del contenido de este tipo de lenguajes, dado que representan objetos de la vida real, de manera que la similitud que existe entre los objetos, por decirlo así, del lenguaje de programación y los objetos de la vida real es grandísima. Eso, al fin y al cabo, implica que para el programador o para cualquier persona la comprensión y la visualización de cada uno de los conceptos sea mucho más sencilla, dado que yo puedo llevar a cabo una relación o un paralelismo de un objeto de la vida real que tengo delante de mis ojos al objeto que yo voy a tener en ejecución en mi programa
etcétera, ¿vale? Esto ya lo veremos más adelante, pero bueno, la representación muy similar de objetos de la vida real en el lenguaje nos implica esa gran ventaja. Sumado a esto, o como consecuencia, tenemos que la depuración del código y la comprensión del código es realmente sencillo, ¿vale? El poder corregir, analizar y comprender el código es una labor muchísimo más sencilla que los lenguajes por procedimientos, dadas las características que os acabo de explicar entre uno y otro. Y bueno, los principales lenguajes orientados a objetos que se conocen pues son Java, PHP, C# y evidentemente Python. Sí que es verdad que bueno, Java lleva unos cuantos años en el top 1 y ahora, bueno, en esta última temporada pues Python ha superado a Java y andan entre ellos dos en una pelea bastante feroz por ese primer puesto. Y bueno, es importante destacar que ambos son lenguajes orientados a objetos. Bueno, una vez vistas las diferencias entre los dos principales paradigmas de programación, nos vamos a centrar más concretamente en los lenguajes de orientación a objetos. Pero me gustaría mostraros un ejemplo de un lenguaje por procedimientos. En este caso es un ejemplo de código de Fortran. Y aquí podéis ver en la figura una serie de instrucciones con cada una de las funcionalidades que se necesitan. Si os podéis fijar, aquí existen llamadas de go-to-10, ¿vale? Aquí estamos haciendo referencias a etiquetas para esa ejecución. Entonces, en esta línea, realmente lo que haríamos sería subir hacia aquí. Esta es la situación que os decía que al final puede generar código espagueti, ¿vale? Este tipo de llamadas para subir hacia arriba o una llamada en un punto concreto que diga que baja hacia abajo, etcétera, es lo que me generaría un flujo espagueti, ¿vale? Como os decía, siguen utilizándose para situaciones concretas, pero su potencial menor y la impopularidad y la dificultad que implica en comparación con los lenguajes de orientación a objetos los relega a un segundo plano. Como comentaba, este código es un ejemplo de Fortran. Vale, entonces nos vamos a centrar en el desarrollo de la orientación a objetos y más concretamente en los lenguajes orientados a objetos, específicamente, dado que esto es un tutorial de Java, en Java. ¿Cuáles son las principales características de la orientación a objetos? Pues como os comentaba antes, esto es aplicable a Java o a cualquier lenguaje orientado a objetos, ¿vale? Pero como os comentaba antes, las principales características son la similitud que tienen los objetos con los que programamos, ¿vale?, con los objetos de la vida real. Es decir, el gran parecido que existe entre un objeto de programación y un objeto de la vida real, ¿vale? Nosotros los objetos que conocemos en la vida real, normalmente, o si queremos hacer un análisis muy sencillo, entendemos que tienen características y acciones, es decir, lo que se conoce en la jerga de la programación como atributos y métodos. ¿A qué nos referimos con características y acciones? Nos referimos a una serie de características que tiene ese objeto en sí, pues por ejemplo, en el caso del barco que vosotros tenéis delante, podríamos hablar de la longitud, de la anchura, del calado, del peso, etc. Y unas acciones, es decir, aquellos funcionamientos que ese objeto es capaz de hacer. Pues el caso del barco sería atracar, desatracar, cargar mercancía o descargar mercancía, entre otros. Este tipo de análisis es realmente similar a la hora de llevarlo a programación. Entonces luego vais a ver que se facilita muchísimo la labor y que la comprensión de los mismos, una vez entendido toda esta parte, es muy muy sencilla. Me gustaría hacer una pequeña pausa, una breve pausa, y haceros ver que aunque nosotros hemos empezado esta presentación haciendo ya un análisis de la orientación a objetos y de los lenguajes, es realmente importante que entendáis y que comprendáis la base del paradigma de orientación a objetos y la orientación a objetos como tal para poder dominar este lenguaje o cualquier otro. No lo he comentado en la introducción del vídeo, y puede ser que a lo largo del vídeo este tipo de contenido teórico os resulte pesado, os resulte arduo o simplemente os canse y bueno, vuestro instinto os invite a cerrar el vídeo o a saltar a siguientes vídeos y a poner a prueba este código. Mi recomendación más sincera es que no lo hagáis. Es realmente importante, como digo, entender los conceptos teóricos y una introducción teórica de la orientación a objetos para luego llevar a cabo la ejecución y el desarrollo de ese código teniendo una comprensión del 100% del tiempo de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿vale? Esto, aunque parezca el típico discurso de profesor
que quiere hacer las cosas a su modo, a mí me ha demostrado que el comprender este tipo de conceptos desde el primer momento de manera eficiente implica que luego el proceso de evolución y la velocidad de evolución es muchísimo mayor, además de que te ahorras una serie de problemas y contratiempos. Dicho esto, voy a proseguir y espero que esta presentación os sea lo más leve e interesante posible. Debemos de indicar que la orientación a objetos, como decía, facilita muchísimo la labor y el acercamiento o la similitud de entidades o de objetos de la vida real hacia el lenguaje de programación. Por último lugar, esto implica que el análisis, la corrección y la depuración del código es mucho más sencilla y ahí es donde se resume que la labor de ese programador implica una facilidad o una simplificación realmente importante en comparación con otros paradigmas. ¿Qué ventajas y cuáles son las principales propiedades de la orientación a objetos? Vale, lo primero que debemos decir es que la orientación a objetos es un paradigma que innova en la obtención de resultados. Es decir, como os decía antes, es una forma de pensar mejorada y es un método que innova en cómo conseguir eso. Para poder comprender esto, nos tenemos que basar en 5 propiedades o en 5 ventajas, por decirlo así, que nos proporciona este paradigma, que son las siguientes: abstracción, modularidad, herencia, polimorfismo y encapsulamiento. 5 palabrejas con pinta de complicadas, pero que ahora mismo vamos a entender, vamos a analizar y van a simplificar muchísimo su comprensión con el uso de ejemplos. Como os decía, los conceptos clave son esos 5, ¿vale? La abstracción, la modularidad, la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento. En primer lugar, la abstracción. ¿Qué implica la abstracción? La abstracción implica el obtener las características y funcionalidades específicas de un objeto o de varios y que además hace que lo distingan de otros. Es decir, el punto importante es obtener esas características y funcionalidades de ese objeto que le diferencian de los demás. Por lo tanto, para poder obtener eso, lo que nosotros necesitamos es percatarnos de cuáles son esas características y cuáles son esas funcionalidades relevantes para ese objeto y que no son relevantes para otros, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que, tal y como os decía antes, esas características y funcionalidades o esos atributos y métodos, como os comentaba, se van a representar en un concepto de programación que vamos a ver más adelante, que se llaman clases, como atributos y métodos. Es decir, las características vienen a ser los atributos y las funcionalidades vienen a ser los métodos. Ya veremos más adelante el concepto de clase y terminaréis de comprender qué implica una clase. Pero bueno, de momento asociar que una característica es un atributo y una funcionalidad es un método o función, también llamado función. Bueno, como decía, un ejemplo concreto de la abstracción sería obtener las características y las funcionalidades que le diferencian de otro. Por ejemplo, un objeto o una entidad podrían ser las personas. Y nosotros nos haríamos esta pregunta: ¿qué características y qué funcionalidades podemos abstraer de las personas? Es decir, ¿qué características y funcionalidades tienen las personas que le diferencian de otro tipo de objetos? Por ejemplo, ¿qué características y qué funcionalidades tienen las personas que le diferencian de las lámparas o de las mesas? Bueno, pues algunas características de las personas que la diferencian de otros pues son los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, y las funcionalidades, pues por ejemplo, serían caminar, dormir, trabajar. Como habíamos dicho, barco tendría las características longitud, altura, calado, peso, y las funcionalidades serían, pues eso, atracar, desatracar, cargar mercancía y descargar mercancía. Y una lámpara tendría, por ejemplo, las características de potencia, de intensidad lumínica, consumo, y las funcionalidades serían pues apagarse, encenderse y dar luz, por resumirlo de manera breve. El siguiente concepto clave es la modularidad. Ya podéis deducir a través de la palabra que por lo que expresa entendemos el concepto de módulos. ¿Qué implica la modularidad? La modularidad implica la construcción de un objeto que está conformado por otros, es decir, por módulos. Para que me entendáis, como podéis ver en el ejemplo de la figura de aquí a la izquierda, si estáis viendo, podríamos tener un edificio o una construcción que está realizada
a través de pequeños módulos, es decir, un objeto se compone de otros objetos más pequeños, ¿no? Otro ejemplo sería más a nivel real, sería un edificio. Un edificio pues está compuesto de paredes, de ventanas, de un tejado, de unos cimientos, es decir, cada uno de esos módulos se junta con todos los demás para obtener un objeto como resultado, ¿vale? Y otro ejemplo más visual todavía sería una moto. Una moto pues evidentemente está compuesta por un motor, por una rueda o dos ruedas, un chasis, etcétera. El concepto de modularidad es tan sencillo como entender que para poder construir un objeto, o que un objeto realmente puede estar construido por objetos más pequeños, ¿vale? Un aspecto modular, por módulos más pequeños. Una vez entendido este concepto, avanzamos al siguiente y es el concepto de herencia, ¿vale? La herencia es una técnica que le permite al programador ahorrarse esfuerzo y tiempo a la hora de crear código de programación o crear nuevas clases. ¿Por qué? Porque la herencia implica el extender la funcionalidad de una clase que ya está creada a otra que voy a necesitar, pero que realmente su funcionalidad o sus características son parecidas. Es decir, si yo tengo una clase que tiene una serie de características y tiene una serie de funcionalidad y que en su momento yo la creé para utilizarla con la razón que sea, y ahora necesito crear otra clase, pero que va a tener unas ciertas características y unas ciertas funcionalidades muy similares, en vez de construirla desde cero, en vez de realizarla y diseñarla desde cero, puedo hacer uso de la herencia, que me implica que esa clase la voy a reutilizar, voy a coger las partes que me resultan interesantes de la misma y la nueva, en vez de construirla desde cero, la construiré ya desde una base que es la que puedo aprovechar de la otra, ¿vale? Sí que es verdad que se entiende o dicho de otro modo, es como el concepto de utilización de características o funcionalidades de otra clase y que esta va a ser hija de la anterior. Es decir, cuando yo reutilizo esas funcionalidades o esas características de una clase, la nueva clase, la que creo ahora y que se extiende de la anterior, se entiende que es la hija, ¿vale? Y la otra, la que es la base, se la conoce como la clase padre. Por ejemplo, yo puedo tener una clase persona, ¿de acuerdo? Como decía antes, que tiene una serie de características que eran el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento. Y sus funcionalidades eran, como había dicho, comer, caminar y dormir, creo. Vale, pues puede que necesite en un punto concreto para mi aplicación la clase cliente y la clase empleado, pero ambos tienen una similitud muy grande con persona, es decir, aquellas características y aquellas funcionalidades que tiene la clase persona también las van a tener la clase cliente y empleado, porque en mi diseño de mi aplicación es así. ¿Por qué? Porque los clientes al fin y al cabo son personas, tienen nombre, tienen apellidos y tienen fecha de nacimiento, y los empleados también, y además hacen aquellas funciones. Pero sí que es verdad que esa clase cliente y esa clase empleado puede que sean diferentes, porque el cliente puede tener las funcionalidades, por ejemplo, comprar, y el empleado puede tener la función trabajar, ¿de acuerdo? Y el cliente puede que tenga una característica que sea identificador del cliente y el empleado puede que tenga una característica que sea número de empleado, por ejemplo. Bien, esas dos clases lo que van a hacer es heredar de persona, cada clase a su manera, es decir, cliente heredará de persona y será hija, cliente es hija y la padre es persona, y tendrá sus características y sus funcionalidades. Y empleado, que es una clase diferente pero que va a tener su funcionamiento concreto a su modo, como en el caso del cliente, pero a su modo, también heredada de persona, y en este caso lo mismo, persona será la clase padre y empleado será la clase hija, ¿de acuerdo? Otro ejemplo sería el concepto de la herencia entre vehículo y coche y moto. Si yo tengo un vehículo que tiene una serie de características y una serie de funcionalidades y después voy a hacer uso de las clases coche y moto, lo más normal es que a la hora de crear la clase coche, esta extienda de la clase vehículo, es decir, que vehículo sea la clase padre y coche sea la clase hijo. A su vez, sucede lo mismo con la clase moto, que tendrá como clase padre a vehículo y ya será la clase hija. Aquí podéis ver un esquema de herencia y bueno, aplicado a este gráfico, este ejemplo de vehículo con coche y moto implicaría que yo puedo tener la clase vehículo aquí, esta sería la clase coche y esta sería la clase moto. Y toda esta parte del diagrama a nosotros ahora mismo no nos es útil. Sí que es verdad que en este diagrama lo que vamos a ver es una herencia en varios niveles. Es decir, yo puedo tener tantos hijos como considere adecuado en mi diseño, ¿vale? Aquí pues veis que hay un primer hijo, luego a su vez este hijo tiene otro hijo, ¿vale? Por lo tanto, este es el padre de este y este es el padre de esta, y a su vez luego este tendría 3 hijos, ¿vale? Es una herencia en 4 niveles.
El siguiente concepto que es clave entender es el concepto de polimorfismo. Esto significa literalmente muchas formas. Viene a ser algo similar a la herencia, ¿vale? Con respecto a las características, pero no sé si recordáis que cuando os había hablado de la herencia os he hablado de las características y de las funcionalidades. En realidad, aquí lo que podemos hacer es diferenciar las características por un lado y las funcionalidades por otro. En la herencia hablaríamos de extender o de reutilizar esas características, solamente las características, y en el polimorfismo lo que llevaríamos a cabo es la reutilización de las funcionalidades. Esta técnica lo que permite es optimizar la funcionalidad de los métodos. Es decir, yo puedo tener varios métodos con el mismo nombre, pero que son diferentes entre sí. Es decir, la funcionalidad que hacen cada uno de esos métodos, aunque se llamen igual, es diferente. Entonces, con varios métodos que se llaman de la misma manera, en función de mi necesidad, yo haré uso de uno u otro. No sé si estáis comprendiendo que realmente el ejemplo es muy similar al de la herencia, dado que yo lo que hago es reutilizar, por decirlo así, no las características, sino las funcionalidades. Es importante entender esto, ¿vale? La herencia es una reutilización de las características y el polimorfismo es una reutilización de las funcionalidades, es decir, de los métodos, o también conocido, como os he dicho antes, funciones, ¿vale? Aquí veis un ejemplo visual de polimorfismo de muchas formas, y es que la palabra banco me puede implicar tres cosas: un banco monetario, un banco de un parque o un banco de peces, ¿vale? Existen tres tipos de polimorfismo o tres tipos de métodos de polimorfismo, y son por sobrecarga, paramétrico e inclusión. Pero bueno, esto no es necesario que lo conozcáis de momento, así que lo dejamos por aquí. Por último, tenemos el encapsulamiento, y el encapsulamiento es una capacidad que le permite a los elementos, o a los objetos, mejor dicho, a no tener que conocer o a no estar obligados a conocer cómo funcionan otros objetos para que ellos puedan desarrollar su labor correctamente. Es decir, que tengan una cierta independencia, una autonomía. Yo no necesito saber cómo, yo que soy un objeto A, no necesito saber cómo trabaja el objeto B o cómo trabaja el objeto C para yo poder funcionar bien. Yo hago mi labor, cada uno de los demás hará su labor, y si todos hacemos nuestra labor bien, cuando esto se compenetre, el sistema funcionará perfectamente. Eso es lo que implica el encapsulamiento. Si yo necesitase que cada uno de esos objetos supiera cómo hacen los demás las cosas, me vería obligado a no poder ofrecer ese encapsulamiento. Habría una serie de comunicación entre ellos y dificultaría las cosas. El hecho de que yo pueda simplificar y que yo pueda separar, por decirlo así, la función de cada uno de ellos y que no se tengan que conocer entre sí, me va a aliviar muchísimo las labores de programación, ¿vale? Repito, el encapsulamiento lo que implica es que yo como objeto no tengo que entender ni saber cómo funcionan otros para yo funcionar bien. Yo haré mi labor y con eso habré cumplido. Un ejemplo concreto, siguiendo con el ejemplo del edificio, sería, por ejemplo, la ventana. La ventana tiene su función, que es cerrar la fachada, no permitir que entre la lluvia ni el frío, pero una ventana no sabe cómo funciona el tejado, ni sabe siquiera el tejado está allí. Ella hace su función y eso es suficiente, ¿vale? Y el tejado hará la misma situación. El tejado tiene su función y no sabe cómo funciona una ventana ni lo necesita, ¿vale? Ambos tienen su función, pero no necesitan conocerse entre sí ni su labor para que todo funcione correctamente. Bueno, una vez visto esto, termino este primer vídeo e introduzco los siguientes conceptos de la orientación a objetos, que es el concepto de clase, del verbo instanciar y el concepto, por último, de objeto. Veréis que hay una relación muy próxima entre estos tres conceptos y que son claves a la hora de llevar a cabo la labor de programación. Como os decía anteriormente, es muy importante entender esta base teórica y bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte. Habrá una segunda parte que introduce estos tres conceptos y algún detalle más, y posteriormente comenzaremos ya con las labores de código. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.